certifique si la moción presentada por el asambleísta Anthony Becerra ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha ingresado por escrito a esta secretaría. Señores asambleístas, ¿tiene apoyo en la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar de la moción presentada mediante memorando número AN-BCAS-2026-0040-M de Quito, 26 de febrero de 2026. Asunto: moción dentro del segundo punto de orden del día de la sesión número 074-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 26 de febrero de 2026 a las 10 horas. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de La Suay, en uso de mis facultades constitucionales y legales de acuerdo a los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del segundo punto del orden del día de la sesión número 074-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 26 de febrero de 2026 a las 10 horas, eleva usted la siguiente moción para que sea sometida a votación. Aprobar el texto del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como urgente en materia económica, en dos secciones divididas de la siguiente manera. Sección 1, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, disposición general primera, disposición general segunda y disposición transitoria única. Sección 2, artículo 29. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogado Anthony Sebastián Becerra Contreras, asambleísta. Señor presidente, la moción está integrada de dos secciones, por lo tanto existen dos votaciones. Por favor, tome votación de la primera. Señores asambleístas, vamos a tomar votación de la sección primera de la moción. Esto implica votación sobre los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, disposición general primera, disposición general segunda y disposición transitoria única. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Ahí escuchamos, serán dos votaciones y en este momento empieza el registro de la primera votación. Se plantea la aprobación de todos los artículos del 1 hasta el 28 y las disposiciones que contempla esta iniciativa, y después corresponderá también el análisis de la siguiente votación en la siguiente sección, en la que se contempla el artículo 29, que también fue motivo de planteamiento durante el análisis de este debate. La moción ha sido presentada por el asambleísta Anthony Becerra e inmediatamente los asambleístas empiezan a registrarse. La iniciativa legal habla acerca de reformas y también acerca del planteamiento y un mejor cuerpo legal que permita la inversión. De esta manera, el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, decíamos 110 páginas, contempla que la información aportada por la autoridad minera confirma la importancia del instrumento para la caja fiscal. En 2024, la recaudación por concepto de patentes alcanzó aproximadamente 20 millones, mientras que las regalías anticipadas se incrementaron de manera significativa, pasando apenas a 14 millones de dólares en el año 2023, a cerca también de 100 millones en el 2024. Este salto no es coyuntural, sino que refleja un proceso de maduración del sector y una mayor exigibilidad de los instrumentos fiscales existentes. La utilidad promedio percibida por el Estado
sobre estos ingresos cercana a los 90 millones de dólares anuales en el periodo 2022-2024, evidencia que los flujos fiscales asociados a la minería ya constituyen una fuente relevante y el crecimiento de recursos públicos. La reforma es clave para consolidar la ampliación de esta tendencia, al reducir espacios de diferimiento, fortalecer la exigibilidad del cobro y asegurar que estos recursos ingresen efectivamente a la caja fiscal en los momentos de mayor tensión de liquidez. Este fortalecimiento temprano de ingresos se vuelve aún más relevante cuando se lo vincula con las proyecciones de crecimiento del sector minero. Las exportaciones mineras muestran una trayectoria creciente y sostenida, pasando de aproximadamente 3.580 millones de dólares en el año 2025 a una proyección de 4.330 millones de dólares para el año 2030, lo que implica un crecimiento acumulado cercano del 21% en el periodo. Este comportamiento es coherente con la naturaleza de un sector intensivo en la capital y de los ciclos largos de maduración, y supone una expansión gradual de la base sobre la cual se calculan patentes, regalías y otros ingresos fiscales. La reforma resulta determinante, dice el informe, para este escenario, en tanto la condiciona al cumplimiento de los cronogramas técnicos, ambientales y sociales de los proyectos, sin los cuales estas proyecciones no se materializarían. De manera específica, el crecimiento neto proyectado no se explica por los proyectos actualmente en operación, sino por la entrada escalonada de nuevos proyectos cuya viabilidad económica y fiscal depende de un marco normativo claro y previsible. Proyectos como Plata y Curipamba, previstos para iniciar la producción desde 2027, aportarían ingresos adicionales relevantes por las exportaciones de 76.7 millones de dólares y un pico cercano de 208 millones de dólares para el año 2028, respectivamente, explicando el salto estructural de las exportaciones entre 2026 y 2028. A su vez, el proyecto Cangrejos a partir de 2029 introduce un cambio estructural de mayor escala, con exportaciones estimadas de 329 millones de dólares en 2029 y 483 millones de dólares para el año 2030. Constituyéndose en el principal sostén del crecimiento hacia el final del periodo. La reforma es fundamental para destrabar y ordenar estos proyectos, garantizando que los flujos fiscales asociados, como son las patentes, las regalías anticipadas y los tributos, se materialicen oportunamente. En conjunto, la reforma al régimen de patentes y a los mecanismos de capacitación temprana de ingresos no solo incrementa los montos, sino que también recauda y también se adelanta su percepción, reduce la incertidumbre y la fortalece a través de la caja fiscal con el corto plazo, justamente en el periodo donde los riesgos de liquidez son más elevados. Por esta razón, la reforma constituye una respuesta económica directa y urgente a la situación fiscal, que actualmente es adversa al Estado, al mejorar de manera inmediata la posibilidad, pero sobre todo la previsibilidad y disponibilidad de los recursos, sin crear nuevos tributos ni aumentar el gasto público, lo que sustenta de forma clara y objetiva su calificación como la ley urgente en materia económica. Esto es lo que se detalla dentro del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, con el cual se sustenta el articulado que se ha puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Hablábamos de los artículos 1 hasta el 28 más las disposiciones que contempla la iniciativa, que es lo que se resolverá en los próximos instantes por parte de los legisladores y legisladoras. 140 asambleístas, algo más de 140 asambleístas están presentes hasta este momento registrados para esta primera votación. Al término de esta votación corresponderá también ir con la siguiente votación, que contempla la moción que ha sido presentada por parte del legislador Antoni Becerra, mediante la cual también se resolverá sobre el artículo 29, que ha sido motivo también que varios asambleístas consideren y apoyen que no sea incluido dentro de esta iniciativa legal. Todos estos artículos han motivado que los asambleístas también presenten sus criterios a favor y en contra, según lo que hemos escuchado dentro de la iniciativa. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía establece: el objeto de la ley es fortalecer el desempeño operativo de los sectores estratégicos de minería y energía mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado. Sobre el ámbito, las disposiciones de la presente ley son de carácter especial, de orden público, y se aplicarán en los sectores estratégicos de minería y energía eléctrica, tanto en el ámbito público como en el privado en todo el territorio nacional. Además, se plantean las disposiciones reformatorias y se habla acerca de este articulado estableciendo lo siguiente.
En el artículo 9 de la Ley de Minería realice la siguiente reforma. Sustituyase el primer inciso por el siguiente y quedaría así el artículo. Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero son atribuciones de esta agencia, cuyo ejercicio se realizará únicamente por delegación expresa y vigente del Ministerio Sectorial las siguientes. También se agrega la siguiente inciso al final. En ausencia, revocatoria o suspensión de la delegación, dichas atribuciones serán ejercidas directamente por el Ministerio Sectorial sin perjuicio de que ésta pueda delegarlas nuevamente. También se plantea la sustitución al artículo 26 de la Ley de Minería por el siguiente texto. Actos administrativos previos. Para ejecutar las actividades mineras se requieren de manera obligatoria actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias. De la autoridad ambiental competente le corresponde la autorización administrativa ambiental de conformidad con el régimen de las etapas aplicables. De la autoridad única del agua respecto de la eventual afectación a los cuerpos de agua superficial y o subterráneas y del cumplimiento del orden de la prelación sobre el derecho al acceso del agua. Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afecten caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar, playas fluviales y fondos marinos, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares, infraestructura petrolera, instalaciones aeronáuticas, redes o infraestructura eléctrica o vestigios arqueológicos de patrimonio natural y cultural. Si la máxima autoridad del sector minero, de oficio de petición de parte, advierte que las actividades del solicitante pudieran afectar a los referidos bienes o patrimonios, solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su pronunciamiento en un término de 30 días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras y el funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales actos administrativos, se estará a lo dispuesto en las normas del procedimiento administrativo de la función ejecutiva. Los gobiernos municipales metropolitanos, en el ejercicio de sus competencias mediante ordenanzas, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. También en el artículo 5 se plantea sustituir el artículo 34 de la Ley de Minería por el siguiente texto. Patente de conservación. Hasta única y exclusivamente el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año calendario en curso a la fecha de pago y se pagará de acuerdo con la escala indicada a partir del tercer inciso de este artículo. En ningún caso, ni por vía administrativa judicial, se otorgará prórroga para el pago de esta patente. La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del cuarto año de la exploración equivaldrá al 2,5% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación se aumentará al 5% de cada remuneración unificada básica por cada hectárea minera concesionada para los años siguientes en la etapa de exploración. Durante la etapa de explotación de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una patente de conservación equivalente al 10% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha de otorgamiento del título minero y corresponderá al lapso del tiempo que transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de diciembre de dicho año. Se establece una patente anual de conservación para las actividades simultáneas de exploración, explotación que se realicen bajo el régimen especial de pequeña minería equivalente al 2% de la remuneración básica unificada por hectárea minera. En el artículo 6 se propone sustituir el tercer inciso del artículo 36 de la Ley de Minería por el siguiente. La concesión minera se dividirá en una etapa de exploración y una etapa de explotación que incorporará los minerales principales, secundarios y otros que tengan valor económico. En el artículo 7 se plantea sustituir el artículo 37 de la Ley de Minería por el siguiente texto, y hace referencia a la etapa de exploración de la concesión minera. Una vez otorgada la concesión minera, el titular estará obligado a ejecutar labores de exploración dentro del área concesionada por un plazo máximo de 15 años. La etapa de exploración comprenderá los siguientes subfases. Exploración inicial, con una duración de hasta 4 años, y exploración avanzada y evaluación económica con una duración conjunta de hasta 11 años.
La transición entre subfases se producirá por el transcurso del tiempo y el cumplimiento del plazo establecido para cada una, sin necesidad de autorización previa, debiendo cumplirse durante esta fase de exploración los parámetros técnicos y ambientales aplicables conforme a la normativa vigente. Esta etapa está destinada a la recolección mensual, además también de las muestras de la roca, suelos, sedimentos fluviales, toma de datos por métodos geofísicos, Cierre el apertura registro, de trochas, señor secretario. trincheras, pozos exploratorios Me y permito otros. informar, señor presidente, que contamos con 151 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Anthony Becerra. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Allí están los asambleístas que consignarán su votación, es decir, quienes están habilitados para pronunciarse a través de las opciones: el voto a favor, el voto en contra, el blanco y la abstención. El voto en contra, la abstención y el voto a favor han sido utilizados hasta este momento por los asambleístas y ya vamos a conocer más adelante los resultados. Se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo para aprobar la moción que ha sido planteada por el asambleísta Anthony Becerra. Aprobar los artículos del 1 al 28 más las disposiciones, que es lo que en este momento se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, y podemos observar cómo avanzan los votos, pero todavía faltan varios asambleístas por consignar su voluntad. Dentro de estos artículos que se ha puesto en consideración de los asambleístas consta también el 8, en el que se plantea agregar en el título 3 del capítulo 3 de la Ley de Minería, posterior al artículo 67, los siguientes artículos. Capítulo 3, fomento y promoción de la inversión en el sector minero, artículo 66.1, clústeres mineros y acceso integral a infraestructura y servicios habilitantes para la actividad minera, con el objeto de promover la inversión, asegurar la continuidad operativa y elevar los estándares de sostenibilidad, trazabilidad y control de la actividad minera legalmente autorizada. El Estado, a través del Ministerio Sectorial como ente rector y de las entidades competentes, podrá implementar clústeres mineros integrales con áreas territoriales delimitadas en las que se concentren, articulen y operen infraestructura de servicio habilitante de uso común para proyectos mineros y de sus encadenamientos productivos bajo principios de planificación, eficiencia, coordinación interinstitucional, sostenibilidad ambiental, seguridad operativa, transparencia y fortalecimiento del control. Para la declaratoria y delimitación de un clúster se considerará los criterios técnicos, logísticos, energéticos, socioambientales y de seguridad. La zona del clúster será declarada por el Ministerio Sectorial, quien ejercerá la rectoría y llevará el control y administración del portafolio de infraestructura y servicios habilitantes que se ofrezcan dentro del clúster. Su implementación se instrumentará mediante mecanismos de coordinación interinstitucional liderados por el Ministerio Sectorial. Los clústeres mineros integrales podrán comprender, entre otros, los siguientes componentes: el sistema de interconexión eléctrico, y está establecido de la siguiente manera: las entidades responsables del sector eléctrico coordinarán con la autoridad competente en el sector minero la planificación y ampliación de las redes de interconexión para garantizar el acceso de los proyectos mineros a las redes de transmisión y distribución eléctrica, conforme a la normativa vigente y a la disponibilidad del sistema eléctrico nacional. Además, la infraestructura para el abastecimiento de combustibles está determinado así: la autoridad competente en materia de hidrocarburos adoptará las medidas necesarias para habilitar y facilitar infraestructura y puntos de abastecimiento de combustibles, incluidos sistemas de almacenamiento, estaciones de servicio, bombas destinadas a atender de manera oportuna, segura y continua la demanda de los proyectos mineros y actividades complementarias legalmente autorizadas en función de la planificación del sector y las condiciones de seguridad aplicable. En ningún caso lo previsto en este literal implicará suministro gratuito, subsidio o asunción de los costos por parte del Estado. El combustible será adquirido y pagado por los titulares mineros conforme a los precios, tarifas y condiciones comerciales correspondientes. También se plantea la infraestructura vial y logística, y se establece: las entidades competentes en materia de transporte y obras públicas considerarán dentro de sus procesos de planificación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y logística las necesidades derivadas del área de influencia del clúster minero, sin perjuicio de los aportes, convenios o mecanismos de cooperación que puedan establecerse con los titulares mineros conforme a la normativa aplicable. Sobre explosivos y materiales relacionados, Proclame resultados, señor secretario.
Vamos a conocer los resultados y alcanza el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Antoni de Becerra respecto a esta primera sección. Del 1 al 28, los artículos del 1 al 28 más las disposiciones cuentan con el respaldo del Pleno del Parlamento ecuatoriano y en los próximos minutos vamos a escuchar la información oficial. Los Señor operador, asambleístas se han presente pronunciado. los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 151 asambleístas presentes, contamos con 77 votos afirmativos, 70 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Antoni Becerra ha sido aprobada.